revelado. Transforma tu vida en 30 días, elimina distracciones y enfócate en lo increíble. Jorge, con su mirada cansada y manos callosas, dejó caer la herramienta en el banco de trabajo. El taller que había heredado de su padre era su refugio y su prisión. Desde afuera, los vecinos lo saludaban con un gesto amistoso, el mecánico del pueblo, el hombre que solucionaba problemas con su destreza. Pero en su interior, un torbellino de emociones luchaba por salir. Sostenía en su mente un sueño lejano, ser ingeniero, diseñar máquinas que cambiaran vidas, pero esas aspiraciones parecían ahora un lujo inalcanzable. Miraba a su hijo pequeño, que le hacía preguntas sobre motores y engranajes, y sentía un pinchazo de tristeza. ¿Cómo podía explicarle que su propio potencial había sido aplastado por las responsabilidades de la vida? Esa tarde, después de una conversación con su madre, se sintió impulsado a buscar en el viejo baúl familiar. Al levantar la tapa, el olor a madera envejecida lo abrazó. Allí yacía un cuaderno cubierto de polvo, lleno de fórmulas y dibujos, el legado de su padre. Cada página lo transportaba a su infancia, a aquellos momentos en que su padre le enseñaba a soñar a lo grande, a imaginar un mundo lleno de posibilidades. La pena y el deseo chocaban dentro de él. ¿Por qué no había seguido sus pasos? ¿Por qué había dejado que el tiempo y las circunstancias lo definieran? La noche llegó y Jorge, en su habitación, sintió un mar de recuerdos y emociones. Mientras la luna iluminaba su rostro, su corazón se debatía entre la tradición familiar y el deseo de encontrar su voz. En ese instante, el timbre del teléfono rompió el silencio. Era don Fernando, su antiguo maestro de matemáticas. La voz del educador resonó en su mente como un eco de esperanza, instándolo a inscribirse en un programa para adultos. Jorge sintió como una chispa de determinación encendía algo dentro de él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, sin embargo, la determinación que había surgido rápidamente se atenuó bajo el peso de la realidad. Cada día, mientras se desvelaba por estudiar, sentía que la carga de sus 3 hijos y el taller lo ahogaban. El tiempo nunca parecía suficiente. Las palabras de su padre resonaban en su mente, la determinación y el amor por lo que haces. Pero, ¿hasta cuándo podría seguir cargando ese peso? Las horas se convirtieron en días de lucha, y cada examen que aprobaba parecía un pequeño triunfo, pero la presión se hacía cada vez más intensa. Al llegar a casa una tarde, su esposa lo miró con preocupación. ¿Qué pasará con el taller si decide seguir este camino? La pregunta lo atravesó como una cuchillada. En ese instante, la lucha interna se tornó cada vez más feroz. ¿Era el momento de arriesgarlo todo por un futuro incierto? La pregunta resonaba en su mente, latiendo con fuerza en su pecho, mientras la desesperación amenazaba con consumirlo. Jorge se encontraba en una encrucijada, un paso hacia el futuro o regresar a la seguridad de lo conocido. Pero, ¿realmente podía dejarlo todo atrás? La incertidumbre se adueñaba de él. La historia permanecía sin resolver, con la presión acumulando más y más, dejando al lector con la urgencia de saber qué camino elegiría Jorge. El reloj en la pared avanzaba con una regularidad casi hiriente, las manecillas marcaban el tiempo que Jorge sentía se le escapaba entre los dedos. Cada mañana, se despertaba con la misma sensación de opresión, una lucha constante entre el deber y el deseo. La imagen de su viejo cuaderno, repleto de sueños no cumplidos, nunca abandonaba su mente. Las fórmulas y los dibujos parecían murmurarle desde el polvo, instándolo a actuar, a tomar riesgos. El último examen se acercaba, y su incertidumbre crecía. Las horas que le robaba a su descanso eran sagradas, el sacrificio personal ineludible. Sin embargo, el peso de su familia, de su taller y de su necesidad económica se hacía cada vez más difícil de soportar. Las palabras de su esposa reverberaban en su mente, marcadas por una realidad palpable. ¿Qué pasará con el taller? Esa pregunta se convertía en un eco que lo seguía a cada paso que daba. Sin embargo, esa misma noche, una decisión comenzó a tomar forma en su mente. La idea de iniciar un pequeño proyecto paralelo surgió como una posibilidad. Podría aplicar sus conocimientos, aquellos que había adquirido a lo largo de años en el taller,
para crear algo que lo acercara, poco a poco, a su meta de ser ingeniero. No sería un camino fácil, pero al menos representaba un paso. ¿Por qué no diseñar un dispositivo útil? Tal vez algo que facilitara el trabajo de mecánicos como él. La idea le invadió, alimentando la chispa de su frustrada ambición. Los días siguientes fueron intensos. Jorge comenzaba a dibujar bocetos y esbozar ideas en su cuaderno una vez más. En verdad, su mente parecía renacer, y con cada triángulo, cada línea, sentía que sus sueños volvían a cobrar forma. Hacía malabares con su tiempo, y las noches se convirtieron en sus aliadas. A medida que su proyecto tomaba vida, la mezcla de ansiedad y emoción lo mantenía en vilo. Sin embargo, pronto se percató de que no podía hacerlo todo solo. Tenía que compartir su visión y convencer a alguien que creyera en su idea. Una mañana, decidió hablar con don Fernando, su antiguo maestro. La idea de presentarle su proyecto lo llenaba de nerviosismo. Pero sabía que sin el apoyo de alguien con experiencia, sería difícil llevar a cabo su sueño. Con el corazón palpitante, preparó su discurso mentales, ensayando cada frase como si fuese un examen. En su mente, Jorge quería transmitir no solo su idea, sino también su pasión y dedicación. Debía inspirar confianza. Cuando se encontró con su mentor, la atmósfera era tensa. Don Fernando, con su mirada atenta, escuchó atentamente cada palabra que salía de los labios de Jorge. Al finalizar su exposición, un silencio pesado se apoderó de la habitación. Un torrente de miedo lo atravesó. ¿Qué pasaría si le decía que su idea era irrealizable? Sin embargo, la expresión del maestro se transformó. La aprobación y la sorpresa danzaron en sus ojos. Esto puede hacerse, dijo finalmente don Fernando, pero deberás estar preparado para las críticas y el esfuerzo. Esas palabras fueron un bálsamo, pero también un hacha. Eran un llamado a la acción. Con la validación de su maestro, Jorge dividiría su tiempo entre su taller y su nuevo proyecto. Sin embargo, sabía que ese camino no estaría exento de sacrificios. Cada decisión le costaría algo, quizás tiempo lejos de su familia o dinero que debería invertir. La balanza se encontraba en equilibrio, pero tendía hacia una dirección que podría cambiar su destino. Mientras Jorge se retiraba de la reunión, sintió como la ansiedad y la emoción se agolpaban en su pecho. Había tomado un paso decisivo, pero la pregunta persistía: ¿sería suficiente para transformar su vida, o se desmoronaría como un castillo de naipes ante la presión de la realidad? Al llegar a casa, el rostro de su esposa lo esperaba, lleno de dudas. La conversación que tenía que tener con ella sería clave. Era su apoyo, pero, ¿cuál sería su reacción al enterarse de que estaba comprometido con un proyecto que podría hacerlos perder aún más tiempo y recursos? Así, la noche se cernía sobre él, y con cada latido de su corazón, la tensión aumentaba. La respuesta surgía como un eco en su mente: la verdad está a punto de revelarse. El aire de la casa estaba impregnado de un silencio pesado cuando Jorge cruzó la puerta. Lo esperaban no solo sus herramientas y el taller, sino también la mirada interrogativa de su esposa, dispuesta a desmenuzar los pensamientos que él guardaba. «Hola, amor», dijo ella, quebrando la quietud. Su voz era un susurro lleno de preguntas no formuladas, una mezcla de amor y preocupación. Jorge se sintió en la cuerda floja, sabía que con cada palabra que dijera, el futuro que deseaba parecería más palpable, pero también más arriesgado. «No ha sido un gran día en el taller», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «He estado trabajando en otra cosa». Las últimas palabras se arrastraron pesadamente, y sus ojos se encontraron en un instante que pareció extenderse. «¿Otra cosa? ¿De qué hablas?». La curiosidad brillaba en su mirada, aunque las sombras de la incertidumbre también acechaban. Decidido a dar un paso hacia la sinceridad, Jorge explicó su proyecto, cada detalle surgiendo de su mente como un manantial de ideas. Habló de bocetos, de un diseño que podría revolucionar la forma en que los mecánicos trabajaban. Cuando mencionó a don Fernando, vio un destello de reconocimiento en su expresión, tal vez un eco de esperanza. Pero, al mismo tiempo, las dudas comenzaron a anidar en su rostro. «Pero Jorge», interrumpió, su voz ahora una mezcla de preocupación y compromiso, «esto suena genial, pero, ¿qué hay del taller? ¿Y de nuestra estabilidad económica?». Las palabras de su esposa hicieron eco en su interior. La presión social y familiar se hacía tangible, y cada argumento racional parecía un golpe directo a su ambición. Esa balanza, antes apenas inclinada, ahora se tambaleaba peligrosamente hacia el lado del deber. «Esto podría ser nuestro camino».
Si sale bien, podría generar ingresos y abrir otras oportunidades, respondió, con una determinación que apenas lograba disfrazar su propio miedo. La idea de fracasar era un monstruo que acechaba desde la oscuridad, amenazando con devorar todas sus esperanzas. Eres mi apoyo y siempre lo has sido, pero necesito que creas en mí, añadió, desnudando su vulnerabilidad ante ella. Su voz se rompió ligeramente. Si no lo intento, siempre me lo voy a reprochar. Su esposa le dedicó una mirada profunda, un encuentro emocional en el que cada uno podía sentir la carga que llevaban. Entiendo tus sueños, Jorge, pero ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Jorge tomó una decisión. Era el momento de dar el salto, de moverse más allá de las dudas y las preguntas. Voy a empezar aunque tenga que sacrificar algunas cosas. Puede que me involucre más de lo esperado, pero lo haré. Su voz resonaba con firmeza, sonando como una campana en medio del caos. Ella lo observó, y aunque su mirada mostraba una lucha interna, había algo en su expresión que parecía aceptar su determinación, incluso si eso significaba navegar por aguas inciertas. La conversación terminó con un nudo de tensión, pero Jorge sentía que, al menos, había librado una batalla, la de abrirse a su verdad. Sin embargo, a medida que se dirigía a su taller, un nuevo temor lo acechaba. Podía haber sembrado la semilla de su futura felicidad, pero también el riesgo del fracaso. En la penumbra del taller, rodeado de herramientas y planos, Jorge se dio cuenta de que, aunque había tomado una decisión, el verdadero desafío estaba aún por venir. Sacar adelante su proyecto significaría enfrentar no solo la opinión de su esposa, sino también la crítica de otros mecánicos, el escepticismo de sus amigos y quizás, incluso su propio miedo a no estar a la altura. Con un profundo suspiro, se preparó para lo que venía. Fuera del taller, el mundo seguía girando, y él debía enfrentar las realidades de un compromiso que podría cambiarlo todo. Mientras una sombra oscura se cernía sobre el horizonte, Jorge supo que el camino hacia sus sueños apenas comenzaba. ¿Sería capaz de sostener la carga de su ambición, o se vería obligado a abandonar proyectos que lo llevaban más allá de su zona de confort? Con esas preguntas retumbando en su mente, se puso a trabajar, su mente atrapada entre la esperanza y el temor inminente. Jorge se sentó en su banco de trabajo, el gesto tensado en una mezcla de expectativa y duda. Las herramientas brillaban bajo la luz tenue, dispuestas como si esperaran su señal para iniciar un baile mecánico. En su mesa, los bocetos esperaban con ansias el roce de su lápiz. Pero aquella noche, la incertidumbre lo atrapaba en un torbellino mental. ¿Qué camino escogería para avanzar? La decisión de dedicarse a su nuevo proyecto lo había impulsado a una nueva dirección, pero cada trazo que intentaba hacer era interrumpido por pensamientos autocríticos. Sus capacidades se debatían en su mente. Enfrentarse al escepticismo de sus colegas le parecía una montaña casi insuperable. Jorge sabía que el mundo del taller no perdona la debilidad, fallar significaría no solo el riesgo de perderse a sí mismo, sino también la posibilidad de perder el respeto de aquellos a quienes había admirado toda su vida. Un golpeteo en la puerta lo sacó de sus cavilaciones. Era don Fernando. Su presencia siempre era como un torrente de sabiduría que invitaba a la introspección. Jorge lo acogió con un sentido de reverencia, deseando recibir algún consejo que lo guiara a través de su confusión. Jorge, he escuchado rumores sobre un nuevo diseño que estás ideando, comenzó don Fernando, su mirada firme y penetrante. Deberías considerar presentarlo en nuestra próxima reunión. El equipo podría hacer una evaluación, quizás incluso apoyarte. Las palabras del veterano lo agarraron por sorpresa, como un rayo que corta la oscuridad. Presentar su trabajo ante sus colegas significaba arriesgarse a ser juzgado, a ser colocado en el centro de la atención. Al mismo tiempo, representaba una oportunidad inigualable para recibir feedback crítico y quizás, si tenía suerte, una validación que ampliamente necesitaba. Lo aprecio, don Fernando, pero no estoy seguro si está a la altura de las expectativas, respondió, la inseguridad asomándose en su voz. La incredulidad lo automarginaba de aquellos que podrían reconocer su creatividad. En el fondo, una voz interna le gritaba que era momento de salir de su zona de confort, pero el temor al abatimiento lo sujetaba firmemente. Don Fernando lo miró como si pudiera leer cada pensamiento oculto. Es precisamente en esos momentos de duda cuando uno debe mantenerse firme. La perfección viene con el tiempo y la experiencia. Atrévete a mostrar tu visión, es la única forma de crecer. Esas palabras lo sacudieron. Jorge se sentía impulsado por una mezcla de desafío y determinación.
Con cada palabra, se encendía una chispa dentro de él. La posibilidad de compartir su trabajo lo hacía vibrar de nerviosismo, pero también creó un anticipado anhelo de desafío. Mientras charlaban sobre el diseño y sus posibles aplicaciones, Jorge empezó a acomodar sus ideas, tomando forma tangible en su mente. El miedo, aunque persistente, dejaba de ser paralizante. Tal vez lo que debía hacer no era buscar la perfección, sino la autenticidad en su visión. Arriesgarse a abrirse al mundo podría permitirle apostar por sí mismo. Con la mente aún en ebullición, don Fernando se despidió, dejando un rastro de motivación en el aire. Jorge miró por la ventana. La noche cubría el taller en un manto de estrellas que parecían susurrarle promesas. La verdad era que necesitaba enfrentar sus temores, y la oportunidad de presentar su diseño era el primer paso, uno que podría reorganizar su vida. Mientras comenzaba a dibujar, sintió que la tensión se transformaba en energía. Las manos temblorosas dibujaban las líneas con una claridad renovada, empujadas por el propósito. Era el momento de demostrar que su ambición era real y que valía la pena. Pero todavía quedaba una pregunta que latía en su interior. ¿Sería capaz de soportar la presión de la presentación, o se vería aplastado por las expectativas de quienes lo rodeaban? Esa noche, sin embargo, la ansiedad se transformó en un impulso que lo llevaría a un nuevo nivel, pero el camino a la realización de su sueño aún estaba lleno de dudas, y con ellas, la incertidumbre de lo que estaba por venir. Con un profundo aliento, Jorge continuó trabajando, sintiendo como cada línea trazada acercaba un poco más su sueño a la realidad. Pero mientras sus ideas florecían, un nuevo desafío acechaba en el horizonte. Un viejo compañero mecánico había empezado a rumorear sobre el diseño que se avecinaba, y los ecos de su desprecio podrían dificultar su camino. La lucha apenas comenzaba. El nuevo amanecer traía consigo una mezcla de oportunidades y retos. Jorge se despertó con la mente aún llena de retazos del diálogo con don Fernando. La idea de presentar su diseño lo mariposeaba entre la emoción y el temor. A medida que se preparaba, se retó a sí mismo a no dejar que la duda lo paralizara otra vez. Ningún éxito verdadero se forja en la zona de comodidad, pensó, mientras ajustaba su camiseta y se miraba en el espejo. Armado con un cuaderno lleno de anotaciones y bocetos, Jorge se dirigió al taller. En su interior, un conflicto se desarrollaba entre la emoción de compartir su trabajo y el miedo a ser objeto de críticas. Sabía que su compañero, Ricardo, tenía una inclinación hacia el desprecio y las burlas, y esa perspectiva oscurecía su entusiasmo. Sin embargo, Jorge también se repetía que era hora de dejar de lado las voces negativas. En el camino, sus pensamientos oscilaban entre el optimismo y el pesimismo. Recordaba su primer proyecto, aquel que había sido recibido con entusiasmo por algunos, pero que había dejado un sabor amargo por las críticas de otros. Sin embargo, las palabras de don Fernando seguían resonando en su mente. La perfección viene con el tiempo y la experiencia. Al entrar al taller, el bullicio habitual de sus colegas lo rodeó. Mira hacia el fondo, donde estaban dispuestos varios diseñadores, y los ecos de charlas animadas llenaban el espacio. Se detuvo un momento. ¿Cómo podía esperar que ellos reconocieran su trabajo si él mismo dudaba de su valía? Se sentó en su estación de trabajo y puso ante él los bocetos. El diseño que había estado gestando en silencio ahora esperaba ser revelado al mundo. La hoja en blanco que antes le parecía opresiva ahora resplandecía con posibilidades. Con cada línea que trazaba, se sentía más cerca de su visión. Mientras tanto, el murmullo aumentaba. Sin embargo, antes de que pudiera concentrarse en su trabajo, sintió la mirada crítica de Ricardo sobre él. No hizo falta esperar mucho para que el viejo rival interrumpiera su concentración. Aún trabajando en ese diseño de fantasía, dijo con una sonrisa burlona. Jorge sintió como el aire se volvía pesado a su alrededor, como si una nube oscura se hubiera posado sobre él. Sin embargo, en lugar de dejar que esas palabras lo afectaran, Jorge decidió reorientar su enfoque. Sí, estoy trabajando en algo que realmente me motiva. Tal vez tú también podrías contribuir con tus ideas. ¿Qué piensas? El tono desafiante en su voz sorprendió a Ricardo, quien había esperado un golpe bajo. Esa pequeña victoria renovó su confianza. A medida que la jornada avanzaba, se sumergió en la elaboración del diseño, dejando que la crítica rebotara sin tocarlo. Su mente, que antes corría llena de dudas, ahora ardía con fuego creativo. Era un proceso desafiante, pero cada trazo lo acercaba más a la presentación. El reloj avanzaba y, con él, el momento de enfrentarse a sus colegas se aproximaba. Al llegar la hora de la reunión, una sensación de ansiedad se apoderó de él. Jorge sabía que debía mostrar su trabajo,
pero la inseguridad acechaba, dispuesta a hacerle la vida imposible. Aún así, en lo más profundo, un impulso insaciable de autoafirmarse le empujaba hacia adelante. Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, Jorge se levantó y caminó hacia la pizarra. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera, cuando, de repente, los murmullos en la sala se intensificaron. Parecía que Ricardo había compartido por lo bajo sus impresiones con otros, y el aire se tornó denso. Jorge inhaló profundamente. ¿Sería capaz de desmentir las expectativas de su adversario y mostrar su verdadero potencial? Mientras la mirada de sus colegas se posaba en él, una pregunta resonó en su mente: ¿estaba realmente dispuesto a arriesgarse a ser juzgado por quienes lo rodeaban? Sin más tiempo para indecisiones, se enfrentó a ellos. Con un trazo decidido, comenzó su exposición, pero en medio de su presentación, la oscuridad de la duda reapareció. La mirada de algunos parecía cuestionar, y cada crítica de Ricardo se volvía una sombra que acechaba su confianza. El desafío no había hecho más que comenzar, y el verdadero test de su carácter estaba por revelarse. A medida que Jorge hablaba, su voz se entremezclaba con el eco del rechazo de su propio pensamiento. Intentaba proyectar confianza, pero sentía que cada palabra vibraba con una mezcla de esperanza y temor. La sala parecía absorber su energía, y cada rostro le devolvía una expresión enigmática que podía ser tanto curiosidad como desdén. Aún así, se aferró a su discurso y a su pasión por el diseño. Era eso suficiente. Mientras continuaba, las sombras de la duda se desvanecieron momentáneamente, permitiéndole recordar el esfuerzo y la dedicación que había puesto en su trabajo. Cada boceto, cada ajuste en su diseño, llevaba consigo una historia de superación personal. Se dio cuenta de que había allí un viaje que merecía ser compartido. Este diseño no es solo un trabajo, dijo con una convicción renovada. Es una representación de quién soy y de lo que puedo lograr. Sintiéndose alado por sus propias palabras, miró a la audiencia. Ricardo se mantenía en un rincón, buscando la manera de interrumpir, pero Jorge estaba decidido a no dejar que eso sucediera. Con una sonrisa, decidió seguir adelante. Sé que no todos aprecian lo que ven, pero cada línea que dibujé está llena de mi historia, de mis experiencias, de los fracasos que me han hecho más fuerte. El ambiente empezó a cambiar lentamente. No era un aplauso, pero había un palpable interés en el aire. Aquellos que antes podían haber sido escépticos comenzaron a inclinarse hacia adelante, como si su presentación iluminara algo en sus propios caminos. Frente a este nuevo descubrimiento personal, Jorge respiró hondo y buscó más allá de la textura de las críticas. La transformación que estaba experimentando no solo era profesional, era profundamente personal. Había estado atrapado en un ciclo de validación externa y miedo a la opinión de los demás. Ahora, estaba aprendiendo a validarse a sí mismo. Con cada trazo de su discurso, las cifras y estadísticas que había preparado se convirtieron en una parte secundaria de su mensaje. La esencia de su trabajo era un reflejo de su ser, y eso resonó más que cualquier detalle técnico. Este proyecto simboliza mi compromiso con el crecimiento, con el esfuerzo incesante de convertir un simple boceto en una representación viva de mis aspiraciones. Sin embargo, el desafío de Ricardo aún pendía como una nube oscura en el fondo de su mente. En este instante crucial, Jorge se preguntó si su valentía se sostendría frente a un ataque. Ricardo alzó la mano, y con voz sarcástica preguntó: ¿pero es realmente innovador o solo un buen intento? Ese cuestionamiento fue como un golpe en el estómago, pero en lugar de caer, Jorge sintió que había un nuevo impulso dentro de él. La inseguridad que lo había acompañado durante tanto tiempo ahora se transformaba en determinación. Lo que es innovador a menudo está en la perspectiva de quien observa, replicó. Cada uno tendrá su opinión, pero mi intención y mi pasión no dependen de la aprobación de los demás. Esa respuesta, una mezcla de desafío y sinceridad, resonó en sus compañeros. Aunque podía sentir la resistencia de algunos, otros comenzaron a murmurar entre sí, reconociendo el valor de su autenticidad. Había comenzado a derribar las barreras que había construido con el tiempo. Era esto una señal de que había trascendido no solo sus propias limitaciones, sino también el juicio ajeno. La reunión avanzó, pero el cambio en Jorge era palpable. Se dio cuenta de que, aunque la opinión de Ricardo seguía presente, ya no tenía el mismo peso. Podía enfrentar las críticas desde un lugar de fortaleza. Al final, la exposición fue un éxito, no por el reconocimiento inmediato, sino por la valentía que había encontrado al enfrentarse a sus miedos. Mientras recogía sus materiales, sintió una oleada de euforia y claridad. Pero en el fondo de su mente,
una pregunta persistía: ¿sabría sostener esta nueva versión de sí mismo frente a futuros desafíos? Con esta incertidumbre acechando, comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba, y en la próxima reunión, tendría que enfrentarse no solo a Ricardo, sino también a las expectativas que había dejado crecer en su mente. La jornada de su desarrollo personal se tornaba más intensa, y él estaba listo para explorar los límites de su capacidad. ¿Sería capaz de mantener la fe en sí mismo cuando el clima se tornara adverso nuevamente? Esta vez, el desafío se perfilaba aún más amenazante. Las semanas pasaron, y Jorge se sentía como si estuviera en un péndulo, oscilando entre la autoconfianza recién descubierta y las viejas inseguridades que amenazaban con atraparlo de nuevo. La presentación, aunque exitosa, había representado solo un punto de inflexión. Con cada nuevo día en la oficina, la presión de mantener su nueva imagen era cada vez más palpable. De camino a su trabajo, reflexionaba sobre sus logros y desafíos. La voz de Ricardo seguía resonando en su mente, generando una tensión que no podía ignorar. ¿Había realmente demostrado ser innovador, o tan solo había logrado convencer momentáneamente a su audiencia? La necesidad de salir de esa duda lo impulsó a establecer un nuevo objetivo, uno más ambicioso. Se propuso diseñar un proyecto que no solo le convenciera a él, sino que dejara una marca indeleble en su sector. La idea de su nuevo proyecto empezó a tomar forma en su mente. Parecía un reto imponente, pero lo vio como una oportunidad para demostrar su crecimiento personal. Decidió sumergirse en un análisis profundo de las tendencias actuales del mercado, las últimas tecnologías y, especialmente, los feedbacks que había recibido en su anterior presentación. Al principio, la tarea se sintió abrumadora, como escalar una montaña a la vista de una tormenta, pero se obligó a sí mismo a romperla en pequeños pasos. Dedicó las primeras horas de su jornada a investigar y bosquejar ideas, una rutina que pronto se convirtió en su nuevo mantra. En cada trazo, cada recorte digital, inyectó no solo creatividad, sino también las lecciones vitales que había aprendido sobre la autenticidad. Esto lo acercó a verdaderos pilares de su desarrollo, el análisis crítico y la perseverancia. Sin embargo, no era solo el aspecto técnico lo que lo mantenía motivado. Jorge comenzó a llevar un diario en el que registraba no solo la evolución de su proyecto, sino también sus pensamientos y emociones. En el papel plasmaba la tensión entre su deseo de aprobación y la necesidad de validarse a sí mismo. Allí, se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo el proyecto en sí, sino cómo afrontaría sus debilidades al indagar en su propia esencia. Un día, mientras revisaba sus notas, se sintió abrumado por la inseguridad. Cada idea que fluyó de su pluma parecía eclipsarse por la sombra de lo que otros pensarían. En ese instante, decidió consultar a su mentor, alguien que siempre había creído en su potencial. La conversación fue reveladora. Su mentor le comentó que la innovación nunca nace de una validación ajena, sino de la comprensión profunda de lo que uno desea expresar. Las palabras resonaron en su interior como un eco de sus propias experiencias. Con esta nueva perspectiva, Jorge regresó a su proyecto con afán renovado. Se desafió a sí mismo a ir más allá del simple diseño estético. Quería que su trabajo contara una historia, que conectara emocionalmente con quienes lo viesen. Cada lección técnica se transformó en una declaración de su propia evolución personal, un testimonio de su crecimiento y transformación. A medida que se acercaba la fecha de su próxima presentación, la ansiedad comenzaba a integrarse en su rutina diaria. A pesar de ello, Jorge encontró consuelo en su preparación. Se había convertido en una especie de alquimista, transformando sus dudas en determinación. Pero aún había un hilo de incertidumbre que no podía ignorar. ¿Sería esta vez distinta su interacción con Ricardo? Un encuentro que parecía inevitable y que podría derrumbar todo su esfuerzo. Con la fecha marcada en el calendario, Jorge sentía que la presión aumentaba como una olla a presión. La noche previa, rodeado de sus bocetos y notas, un pensamiento lo asaltó: ¿estaría listo para enfrentar al crítico que había vivido en su mente, o sería vencido por el miedo que había trabajado tan arduamente por eliminar? El verdadero reto estaba por venir. ¿Sería su voz lo suficientemente poderosa para resonar de nuevo en la sala ante sus colegas? La mañana de la presentación llegó con una mezcla de nerviosismo y determinación que burbujeaba en el fondo de su ser. Jorge se miró al espejo, tratando de encontrar en su reflejo la confianza necesaria para afrontar la sala repleta de miradas escrutadoras. Las palabras de su mentor aún resonaban en su mente: la innovación nace de la comprensión profunda de lo que deseas expresar. Pero ahora, por primera vez, sentía que su mensaje era claro y auténtico.
Se había preparado para este momento como nunca antes. Durante el trayecto hacia la oficina, se enfocó en la respiración. Cada inhalación arrastraba consigo un poco de la tensión acumulada, y cada exhalación le acercaba a un estado de calma en el que creyó estar cerca de su verdadero yo. Sin embargo, cuando cruzó la puerta de la sala de conferencias, la oleada de ansiedad volvió a envolverlo. Las sillas llenas, el murmullo entre los colegas, el inconfundible aroma a café y papel, todo le pareció un recordatorio de lo que estaba en juego. El tiempo de la presentación se acercaba como un tren que no podría detenerse. Mientras se disponía a empezar, sintió que su corazón latía al unísono con la inquietud en su interior. Miró a su alrededor, buscando los rostros de quienes lo habían apoyado y de aquellos que no. Fue entonces cuando vio a Ricardo estacionado al fondo, su mirada crítica parecía perforar su escudo de valor. Justo antes de comenzar, una oleada de duda invadió su mente. ¿Podría estar a la altura de la imagen que había cultivado hasta ahora? Como si un interruptor se activara en su interior, Jorge decidió conversarlo con su conciencia. Recordó las difíciles decisiones que había tomado en los últimos meses, su lucha con la inseguridad, y cómo cada pequeño triunfo lo había hecho más fuerte. La presentación no solo se trataba de un proyecto, era un reflejo de su evolución personal. Antes de abrir los primeros diapositivas, respiró profundamente y adoró el silencio expectante. Se permitió conectar con aquellos que lo escuchaban, dejando que su pasión y dedicación fluyeran en lugar de ceñirse a un guión rígido. Cada palabra que pronunciaba era como una capa de yeso que se añadía a la construcción de su verdadero yo. Habló de sus ideas, compartió su proceso creativo y abordó los desafíos que había enfrentado, no solo en el proyecto, sino en su propia lucha interna. Sin embargo, no se desvió de la realidad que lo esperaba. Al momento de abrir el espacio para preguntas, la tensión en la sala se hizo palpable y Jorge sintió un escalofrío. Fue Ricardo quien rompió el silencio. Sus interrogantes cortantes desafiaban la esencia de su propuesta, cuestionando no solo su trabajo sino sus motivaciones. En su interior, Jorge se sintió forzado a confrontar no solo la crítica, sino aquella parte de sí mismo que aún anhelaba validación externa. No obstante, algo en su interior se transformó. En lugar de sucumbir a la presión, adoptó una nueva postura. Explicó con calma su proceso, integrando en sus respuestas las reflexiones sobre su propio desarrollo y la autenticidad de su trabajo. Los momentos de vulnerabilidad se convirtieron en sus mejores aliados, y a medida que se defendía, se dio cuenta de que sus inseguridades estaban perdiendo su poder. Cuando finalmente terminó la presentación, los aplausos resonaron, pero Jorge ya no se sentía dependiente de ellos. Había aprendido algo invaluable, la real validación venía de adentro. Había hecho las paces con sus dudas y ahora se sentía equilibrado, aunque la incertidumbre sobre el futuro persistía. Pero el viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. En la siguiente reunión, Jorge se vio ante un nuevo dilema. Mientras sus colegas discutían los últimos retrocesos y oportunidades, él recibió una invitación inesperada, una oportunidad para liderar un equipo en un nuevo proyecto que abarcaba lo que había defendido esa mañana. Sin embargo, esto significaba tener que lidiar con un nuevo nivel de presión y expectativas. ¿Sería capaz de continuar fortaleciendo la imagen que había empezado a construir, o las viejas inseguridades volverían a asomarse, amenazando su crecimiento? La pregunta se anidó en su mente mientras reflexionaba sobre los pasos siguientes. Una nueva fase estaba a la vista, y con ella, nuevos retos que pondrían a prueba su determinación. Así que, con el corazón latiendo en la expectativa de lo que vendría, se preparó para afrontar la nueva encrucijada en su carrera. Jorge se sentó en su escritorio, aún con el eco de los aplausos resonando en su mente. Sin embargo, el burbujeo de su reciente triunfo se desvanecía rápidamente al enfrentarse a la realidad de la nueva propuesta. Liderar un equipo nunca había sido parte de su plan, y cada fibra de su ser abrigaba dudas sobre su capacidad para asumir tal responsabilidad. La presión era palpable y conocía bien los retos que lo aguardaban. Cuando recibió la oferta, una mezcla de interés y miedo lo había impulsado a aceptar, sintiéndose como un improvisado capitán en un barco que apenas comenzaba a construir. Sabía que este nuevo reto no solo era una oportunidad profesional, sino una prueba definitiva de su crecimiento personal. Si planeaba consolidar lo que había empezado a construir, debía organizar su enfoque. Esa tarde, mientras revisaba la propuesta de trabajo, un pensamiento penetrante se manifestaba. ¿Qué era lo que realmente quería alcanzar? Jorge tomó un cuaderno y comenzó a anotar sus intenciones. La lista se tornó un compendio de ambiciones y valores, desde la cooperación hasta la innovación en su campo. Escribirlo le proporcionó un sentido de dirección, pero también una creciente inquietud.
Realmente podría traducir esas palabras en acciones tangibles liderando a otros. Al día siguiente, en su primera reunión con el nuevo equipo, las expectativas de los demás se lo recordaron. Las novedades alcanzaban niveles insospechados y las mentes creativas reunidas allí parecían ansiosas por aportar sus ideas. Jorge observó sus rostros, buscaba el equilibrio entre liderazgo y colaboración. En su interior, la inseguridad empezó a deslizarse a la sombra, pero Jorge se mantuvo firme. No era solo su proyecto, era un equipo, y cada voz contaba. Mientras dirigía la conversación, adoptó un enfoque diferente. Se enfocó en crear un entorno de confianza, donde cada intervención se sentía valorada. Preguntó sobre experiencias pasadas, anhelando descubrir la esencia de cada miembro. En su interior reconocía que su mayor desafío sería superar la imagen reforzada de un líder autoritario. Era necesario dejar que sus colegas aportaran e impulsaran la dirección del proyecto. Poco a poco, la sala se transformó. El dinamismo entre los miembros discutía entusiastamente ideas y propuestas, y al final de la reunión, Jorge sintió que habían logrado algo significativo. Sin embargo, a medida que la adrenalina del momento se desvanecía, volvió la inquietud. Aunque había liderado la reunión con confianza, y había generado una atmósfera prometedora, las dudas que había trabajado en su interior empezaban a resurgir. Tenía que demostrar que no era un impostor, y cada decisión futura intensificaba esa sensación. La verdadera prueba llegó al recibir un correo electrónico de Ricardo el día siguiente, solicitando una reunión para discutir el progreso del proyecto que Jorge había asumido. Sus manos temblaron mientras leía aquellas palabras. Conocía la naturaleza crítica de Ricardo, y su mente empezó a conjurar escenarios de confrontaciones y preguntas incisivas. La hacía un laberinto de incertidumbre sobre su valía profesional. Mientras preparaba su presentación para la reunión, sintió la presión crecer. Jorge se percató de que constantemente se encontraba en el cruce de dos destinos, el camino lleno de dudas que habían atormentado su ser y el camino noble del líder que empezaba a forjar. La clave no residía en el reconocimiento externo sino en seguir construyendo sobre sí mismo. Las palabras de su mentor regresaron: la validación viene de adentro. Sin embargo, no podía liberarse de la tiranía de aquellas esperanzas de aprobación que aún servían de eco en su mente. Lograr un balance entre demostrar sí mismo y tolerar la crítica era su mayor desafío ahora. Cuanto más se preparaba, más familiar se volvía el miedo. Pero Jorge decidió que, aunque la presión aumentara, debía encontrar su voz, y así, se dirigió a la reunión con un objetivo claro en mente: mostrar no solo un proyecto, sino la madurez que había trabajado con tanto esmero. Pero antes de entrar, un pensamiento lo hizo dudar. ¿Podría realmente lidiar con la mira examinadora de Ricardo y al mismo tiempo mantener su autenticidad? La amenaza de la inseguridad era inminente y su corazón latía con fuerza en anticipación de la confrontación. Jorge respiró profundo, se ajustó la corbata y giró la perilla de la puerta. ¿Sería capaz de convertir esa presión en poder personal, o se encontraría nuevamente desbordado por las sombras de su autocrítica? La respuesta lo esperaba al otro lado, a medida que cruzaba el umbral hacia una nueva batalla interna. Jorge respiró profundamente al entrar al salón de reuniones, un espacio que ahora se sentía como un escenario donde iba a consolidar todos sus esfuerzos y prueba del crecimiento que había alcanzado. En vez de sentirse como un impostor, como tantas veces anteriores, esta vez estaba listo para mostrar no solo su trabajo, sino también la persona en la que se había convertido. La presentación de su nuevo proyecto no era solo una oportunidad profesional, era un testimonio de su propia evolución, un manifiesto de sus aspiraciones. Con una mezcla de nervios y determinación, se plantó frente a su equipo. Comenzó a hablar sobre la visión detrás del diseño, los procesos creativos que había adoptado y, quizás más importante, lo que significaba para él, no solo cumplir un sueño familiar, sino también reafirmar su propio valor. A medida que avanzaba, sintió como las antiguas dudas se desvanecían, transformándose en confianza. Cada diapositiva que pasaba era un paso hacia la realización de lo que había estado buscando durante tanto tiempo, la aprobación auténtica que venía desde su interior. Cuando la reunión alcanzó el momento de interacción, allí estaba Ricardo, con su mirada crítica y sus típicos cuestionamientos. Pero esta vez, Jorge no se dejó intimidar. En lugar de caer en la trampa de la defensiva, respondió con seguridad. Sé que esto puede no parecer innovador a primera vista, pero les estoy mostrando un camino hacia soluciones prácticas y eficientes. Estoy aquí para escuchar sus opiniones, no solo para defender mis ideas. Juntos podemos crear algo realmente significativo.
Esa frase resonó en la sala y no solo en los oídos de sus colegas, sino también en el profundo anhelo de Jorge de ser parte de algo más grande. El ambiente cambió. La crítica se convirtió en discusión constructiva y las miradas se llenaron de interés. Ricardo, que esperaba un enfrentamiento, se vio sorprendido por la apertura y disposición que Jorge mostraba. De hecho, sus aportaciones comenzaron a fluir, dando un giro inesperado a la dinámica. Jorge sintió la energía en el aire. Había dado un paso hacia adelante, tras la reunión, cuando recibió comentarios positivos de otros miembros del equipo acerca de su presentación. El orgullo que sentía no era solo por su trabajo. Era una validación que provenía de haber comprometido sus miedos ante el juicio ajeno. Se sentía fuerte, consciente de que el verdadero crecimiento personal había sido su valentía al compartir su historia y su incomparable deseo por innovar. En medio del júbilo, un pensamiento reconfortante se apoderó de él. Las viejas inseguridades que le habían hecho sentir pequeño habían evolucionado en una fuerza íntima, convirtiendo sus fragilidades en un impulso para seguir adelante. Con el tiempo, Jorge asumió un rol más proactivo en su nueva posición como líder, sabiendo que ya no luchaba solo contra sus miedos. También se convirtió en un mentor para otros, ayudando a aquellos que sintieron lo mismo que él había sentido en el pasado. La transformación que había experimentado le brindó herramientas para guiar a otros en su travesía. A medida que logró establecer el proyecto de diseño que había propuesto, la respuesta del mercado fue positiva. Sus ideas no solo fueron valoradas internamente, sino que comenzaron a generar interés externo. La combinación de su pasión y esfuerzo había comenzado a rendir frutos concretos. Cada nuevo reconocimiento era un recordatorio de los meses de dedicación que había puesto en su meta. Finalmente, un día soleado, se encontró de pie frente a su antiguo taller, ahora en manos de un joven aprendiz que él mismo había guiado en los últimos meses. Al ver su entusiasmo, Jorge comprendió que su viaje no había sido en vano. Se había transformado no solo en el ingeniero que siempre soñó ser, sino también en un líder, un innovador y, lo más importante, en un hombre que vislumbró su propio valor. De repente, el camino lleno de inseguridades y dudas se había convertido en un sendero del éxito cimentado en la confianza en sí mismo. Había logrado la verdadera resolución de su conflicto personal, había probado que los sueños no solo importan, sino que son alcanzables con perseverancia. Era el momento de celebrar, de dar las gracias a quienes lo apoyaron y, sobre todo, de agradecerse a sí mismo por nunca rendirse. Así, Jorge cerró un capítulo que había empezado con lucha y terminaba en logro personal. Había enfrentado sus miedos y los había conquistado, y aunque sabía que el viaje aún continuaba, estaba preparado para todo lo que viniera. La visión de un futuro brillante se cernía ante él. Antes de terminar, quiero invitarte a ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que cambiarán vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y garantizar que más personas vean estas historias inspiradoras. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Gracias por acompañarnos en este viaje.